Continuaremos con el tema insuficiencia renal crónica con una segunda y última parte. Continuamos ahora con alteraciones fosfocálcicas. Se produce una hipocalcemia, es decir, una disminución de la concentración de calcio en el plasma de la sangre. Esto debido a una hiperfosfatemia y a una disminución de calcitriol, a la vez producida por una disminución de su síntesis en los riñones. Recordemos que el calcitriol es una hormona derivada de la vitamina D, también se llama 1,25-dihidroxicolecalciferol y se sintetiza en los riñones. Al haber hiperfosfatemia, el fosfato reacciona con el calcio, formando fosfato de calcio, y eso disminuye la concentración de calcio iónico CaMa2 en la sangre, y por eso la hiperfosfatemia contribuye a la hipocalcemia. Al haber disminución de calcitriol, se produce menor absorción intestinal de calcio, lo que contribuye a la hipocalcemia. La hipocalcemia estimula a la vez la secreción de PTH, que es la hormona paratiroidea o paratormona, la que aumenta la reabsorción o resorción ósea para liberar calcio desde el hueso para compensar la hipocalcemia. Pero esto produce daño en los huesos y este daño se conoce como osteodistrofia renal. Pasamos ahora a hablar de alteraciones endocrinológicas. Se producen alteraciones importantes de la función sexual y reproductora en ambos sexos, por lo que puede haber un impacto en la calidad de vida e inestabilidad psicológica. Con mayor frecuencia se produce una disminución de testosterona y un aumento de la hormona luteinizante LH. Y a veces también hay aumento de hormona folículo estimulante FSH, pero esta última puede estar normal. Esto se produce probablemente por disfunción gonadal primaria y por anormalidades hipotálamo-hipofisiarias. Otras alteraciones endocrinológicas son las siguientes. La hiperprolactinemia es muy frecuente debido a una disminución de su eliminación renal, es decir, una disminución de la eliminación de la prolactina por la vía renal y a un aumento de su secreción. Hay también disminución de la excreción de yodo y un aumento en el plasma con aumento de depósito de yodo inorgánico. Es común que exista una disminución de la hormona tiroidea T3, tanto total como libre. En niños se produce un retraso del crecimiento, en parte por alteraciones de la hormona del crecimiento GH. Existe también una disminución del metabolismo de la insulina y una intolerancia a la glucosa por disminución de sensibilidad a la insulina. También se produce un aumento de la concentración plasmática de catecolaminas, que a continuación vamos a ver cuáles son los mecanismos que explican ese aumento de la concentración plasmática de catecolaminas. Observemos que en la parte de arriba tenemos que uno de los mecanismos que explica la alta concentración plasmática de catecolaminas es una disminución de degradación de las catecolaminas, a la vez producido por una disminución de la actividad de COMT o CONT. Recordemos que estas son siglas que se refieren a una de las dos enzimas que llevan a cabo la degradación de las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina.
que es la catecol o metiltransferasa. Recuerden que actúan dos enzimas. Primero actúa una que se llama monoaminooxidasa, conocida como MAO, y después actúa la CON, que es la catecol o metiltransferasa, que es la que estamos diciendo que su actividad está disminuida, y por eso la degradación de las catecolaminas va a disminuir, y al degradarse menos, entonces se van a acumular más en el plasma de la sangre y va a contribuir eso a la alta concentración plasmática de catecolaminas. También observamos que hay una menor captación presináptica de catecolaminas. Normalmente las catecolaminas, cuando se secretan en una sinapsis, son después captadas por la neurona presináptica. Pero en este caso esa captación está disminuida y entonces se va a acumular más catecolamina en el espacio sináptico, en la sinapsis, pero de ahí puede difundir hasta llegar a la sangre y va a contribuir a la elevación de la concentración plasmática de catecolaminas. Otro mecanismo que contribuye a esto también es la disminución del aclaramiento renal. En otras palabras, los riñones están limpiando menos a la sangre de catecolaminas y entonces se eleva la concentración en el plasma. Otro mecanismo es el aumento de la actividad simpática por alteraciones de los vasoreceptores. En este caso, entonces, al haber aumento de la actividad simpática, se va a secretar más catecolamina a nivel de la sinapsis y se va a acumular más catecolamina en el espacio sináptico y de ahí puede difundir hasta llegar a la sangre, aumentando la concentración en la misma. Y un último mecanismo es la resistencia a la acción de las catecolaminas. Como no actúan adecuadamente o actúan menos porque hay resistencia en los tejidos, las catecolaminas entonces van a aumentar en la circulación sanguínea. Vamos a hablar ahora acerca de la anemia en la insuficiencia renal crónica. La anemia es común en casos de insuficiencia renal crónica avanzada. Suele ser de tipo normocrómica normocítica, pero es microcítica cuando hay ferropenia, o sea, deficiencia de hierro o disminución de hierro, y megaloblástica cuando hay deficiencia de ácido fólico y vitamina B12. Tiene en todo caso la anemia un origen multifactorial, como vamos a ver a continuación. Aquí observamos los mecanismos que llevan a la producción de anemia. Uno de los más importantes es el déficit de producción de eritropoyetina. Recuerden que la eritropoyetina es una hormona producida por los riñones y que actúa en la médula ósea aumentando la producción de glóbulos rojos. Pero como los riñones están dañados en una insuficiencia renal crónica, se disminuye la producción de esta hormona y eso contribuye a la anemia. También tenemos otro mecanismo que es el aumento de hemólisis por sustancias tóxicas, es decir, sustancias que son retenidas por la misma insuficiencia renal crónica van a ser tóxicas para los glóbulos rojos y van a hacer que estos se destruyan en mayor medida y eso va a contribuir a la anemia. También tenemos supresión de la médula ósea por factores urémicos y también pérdidas sanguíneas. Estas pérdidas sanguíneas pueden llevar a una ferropenia, pero obviamente al perderse también glóbulos rojos, eso contribuye también a la anemia, aparte de la ferropenia. Y tenemos también malnutrición que a veces se agrega y contribuye a la anemia. Esta malnutrición puede incluir también deficiencia de ácido fólico y de vitamina B12 que también pueden contribuir a la anemia. Se presentan muchos otros trastornos en casos de insuficiencia renal crónica, pero vamos a mencionar algunos de los más
importantes, aparte de los que ya hemos mencionado. Tenemos trastornos cardiovasculares, dentro de los cuales tenemos a la vez la hipertensión arterial, la cardiopatía y la pericarditis. Gastrointestinales como anorexia, falta de apetito o disminución del apetito, náuseas y vómitos. Neuromusculares como neuropatía periférica y encefalopatía urémica. Inmunológicos que consisten en una inmunodeficiencia que lleva a infecciones. Dermatológicos, o sea, alteraciones a nivel de la piel. Y algo importante también es que hay una eliminación de fármacos alterada, de manera que en una persona con insuficiencia renal crónica, el cálculo de la dosis de medicamentos es diferente al cálculo en una persona que no tiene insuficiencia renal crónica.